Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hola, queridos hermanos, queridas hermanas. Hola, amigos y amigas. Sean bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Llegamos entonces a la semana 3 de este volumen, Dios manifestado en la carne. La serie, ustedes saben, la iglesia, columna y base de la verdad. Y entonces, en este volumen número 3, cuyo título general es Dios manifestado en la carne, nosotros ya vimos 2 semanas y ahora llegamos a la tercera. Y el título de la tercera semana es ese, Dios manifestado en la carne. En el día lunes, el autor, que es nuestro querido hermano Miguel Ma, él hizo un contexto de lo que nosotros vimos en las semanas anteriores, tanto en el volumen 1 del alimento diario, volumen 2 y el comienzo de este volumen, hizo un resumen general muy bueno para nosotros. Y nosotros vimos aquí que el Señor desea producir por medio de su palabra ministros y testigos, así como hizo con el apóstol Pablo, Él quiere hacer conmigo y con usted. Testigos, nosotros sabemos que son personas dispuestas para dar la vida por el Señor. Significa mártir. Y otra cosa, Dios quiere avanzar en nuestra vida espiritual, quiere llevarnos a avanzar en la vida espiritual. A medida que esta vida crece en nosotros nos envolvemos más en el servicio de la casa de Dios, Y entonces nos recordó que en 1 Timoteo 3:4 dice así, que gobierne bien su casa. Y en el versículo 5, cuidar la iglesia de Dios. Y en el versículo 7, es necesario que tenga buen crédito, testimonio de los de afuera. Los que sirven al Señor deben guardar estos principios que nosotros vimos en las semanas anteriores. Y en esta semana nosotros vamos a entrar en el capítulo 5 de 1 Timoteo, que nos trae a nosotros una palabra muy práctica. Cuando hablamos de Dios manifestado en la carne, puede ser que nosotros no entendamos exactamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pero por un lado, nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que Él manifestó a Dios en la carne. O sea, en su humanidad, Dios pudo hacer esto. Y usted puede decir, Jesús, pero Él quiere ser visto hoy en la iglesia. Y entonces dice así, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, en la versión King James actualizado, dice así, sin duda, grande es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne. Entonces esto es el significado de piedad. ¿Qué es piedad? Dios manifestado en la carne. Entonces fue exactamente lo que sucedió con Jesús. Y hoy sucede con nosotros, la iglesia, los que creemos en el Señor. Entonces, gracias al Señor, expresar a Dios en nuestro vivir, en nuestra vida diaria, es manifestar a Dios en la carne. Entonces, es un principio espiritual importante. Lo que es divino siendo expresado en lo que es humano. Aleluya. Entonces, nosotros sabemos que Dios tiene su padrón y Él tiene una vida, la esencia de Él, el padrón de Dios, el padrón divino. Y Dios, nosotros sabemos que Él es amor, tiene sus atributos divinos. Él es amor, Él es luz, Él es justicia,
Él es santidad. Entonces, lo que Dios quiere hacer para ser manifestado por nosotros, Él quiere trabajar sus atributos divinos en nuestras virtudes. Entonces nosotros, seres humanos, tenemos virtudes, solo que nuestras virtudes, ellas son débiles, son frágiles, son temporales. Ellas no tienen persistencia, entonces no tienen durabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestro día a día? De los atributos divinos trabajados en nosotros, en nuestras virtudes humanas. Ahí nosotros vamos a tener la expresión de Dios. En la cuestión de amor, el amor es la esencia de Dios. Es la naturaleza intrínseca de Dios. Es algo propio a Dios. El ser de Dios. Él es amor. No hay Dios aquí y Dios amor allí. No, es solo una cosa. Es el mismo Dios. Es peculiar, intrínseco. Dios es amor. Dios también es luz. Luz es la expresión de Dios. Es la naturaleza de Dios, es luz. Y Dios también es justo. Y Dios es santo. Justo es la manera de actuar Dios. Es diferente del hombre. Dios es justo y Dios es santo. El sentido de ser único. No existe otra parte de Dios. Él es único, Él es santo. Y estos atributos necesitan ser trabajados en nosotros. Y entonces, en nuestro día a día, yo y usted vamos a poder expresar estos atributos divinos en nuestra humanidad. Y cuando nosotros hablamos de virtudes humanas, el autor, él dio dos ejemplos para que podamos entender. Por ejemplo, el amor. Mi amor y su amor. Él es débil, es limitado. Entonces, el amor de Dios es un amor fuerte. El amor de Dios es permanente. Nuestra paciencia también tiene límite. Las personas dicen, paciencia tiene límite. Usted está conviviendo con una persona y llega a un punto que usted dice, la persona exige mucho de usted. La paciencia tiene un límite, dice usted. Es verdad. Por eso que nosotros necesitamos de los atributos divinos, siendo trabajados, llenando nuestras virtudes humanas. Y ahí nosotros vamos a tener un vivir piadoso, donde vamos a ver durante la palabra esta semana, en nuestra relación con los hermanos, nuestro trato con los hermanos, nuestros hermanos en Cristo, la iglesia, en el servicio, las reuniones, la convivencia con los hermanos, también en nuestra vida familiar. Nosotros podemos manifestar a Dios en la carne, en nuestra vida familiar y también en nuestra vida profesional, que nosotros vamos a ver estos aspectos hoy. El hermano Miguel, él trató sobre la expresión divina en el vivir humano. Él apuntó 4 ítems importantes para nosotros, que yo quiero rescatar para ustedes. Primero, necesitamos ser humanos, pero nuestras virtudes son llenadas con los atributos divinos. Entonces, este es el primer ítem. Segundo, necesitamos ejercitar nuestra humanidad con la vida divina, con sabiduría en el trato con las personas. Entonces, en la relación con las personas, nosotros necesitamos ejercitar esta humanidad mezclada con la vida divina. Y número 3, necesitamos tener pureza en nuestro vivir. Todos los aspectos deben ser puros. Y número 4, nosotros necesitamos cumplir nuestro deber. Esto es lo que a lo largo de la semana nosotros vamos a ver. Usted va oyendo. Usted va viendo el alimento diario, viendo este tutorial, va a ver el mensaje del hermano Miguel Ma. Entonces usted va entendiendo mejor estos cuatro ítems.
Bueno, llegamos al capítulo 5 de 1 Timoteo, que dice así, capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces aquí nosotros tenemos estos dos primeros versículos, el capítulo 5 de Timoteo. Estos versículos nos muestran nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Entonces, cuando dicen no reprenda ancianos, aquí la palabra reprender es un sentido de atacarlo. Ahí dice, sino exhórtalos como a padre. Nosotros necesitamos entender esto. En personas ancianas, más viejas, nosotros necesitamos tratar con ellas como si fuesen nuestros padres. No podemos tratarlos de cualquier manera, maltratarlos, atacar. No es prohibido exhortar, pero reprender este sentido de atacarlos aquí no podemos hacer. Vamos a exhortar como a padres, a los jovencitos como hermanos. Nosotros tenemos personas jóvenes. Debemos lidiar, tratar con ellos, hacer esto como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Entonces, todos estos ítems, en todos estos tipos de relaciones, niveles de relación, nosotros necesitamos de pureza. Necesitamos lavar nuestro corazón. Pureza al lidiar con las personas. Esto es el Señor. Esto es aceptable al Señor. Entonces, en Tito 2:15, el apóstol Pablo dice así: dice estas cosas, exhorta con toda autoridad. Nadie te desprecie. No es prohibido exhortar o reprender en el sentido positivo, pero en este sentido de atacar sí, no podemos. Solo para reforzar aquí, un líder puede reprender, pero no puede atacar. Por eso que es importante que nosotros tengamos un corazón puro, para que las personas no sientan que están siendo rechazadas, atacadas. Y esto puede producir una reacción indeseable. Usted quiere ayudarlas y termina arruinándolo. Entonces, por la manera que yo y usted tratamos a una persona, Dios puede ser visto o no en nuestra vida. Él puede ser manifestado o no. Entonces, ¿cuál es el punto nuestro aquí de esta semana? Manifestar a Dios. Dios manifestado en la carne. Y también nosotros necesitamos ver esto en nuestra relación familiar. Por eso que a partir del versículo 3, no solo en la relación con los hermanos en la iglesia, necesitamos tener esta manifestación de Dios en nuestro día a día, también en nuestra casa. Y ahí, a partir del versículo 3, nosotros vemos: honra a viudas que en verdad lo son. Este asunto de viudas no es como viudas, alguien que perdió al marido, sino el sentido de familia. Vamos a abordar, esto fue abordado con mucha sabiduría. En realidad el contexto trata en verdad la relación familiar. Entonces, honra a las viudas, a las familias. Nosotros debemos honrar a las personas en nuestra casa. Cuando habla de honra, es darles valor para que usted cuide de alguien, darle atención para alguien. Usted necesita valorar a esa persona, ¿no es así? Entonces, honrar aquí es darle valor. Si usted le da valor a sus familiares, usted va a cuidar de ellos, usted va a honrarlos.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primeros a ser piadosos para con su propia familia. ¿Ven aquí? Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Perciben? Aquí está tratando la relación con las personas de la propia casa y la responsabilidad con nuestra familia. Primero es nuestra. Algunas personas quieren transferir esto a la iglesia. Yo voy a dejar esto que la iglesia lo cuide. A las personas de mi casa no, la responsabilidad es nuestra. Entonces, ejercer piedad para la propia casa y a recompensar a sus padres. Entonces, a veces usted piensa, hay un texto aquí muy interesante. El hermano Miguel trajo para nosotros. Capítulo Mateos 15, 5, 6. Ustedes dicen a su padre o a su madre, la ofrenda al Señor es lo que podría ser aprovechado en mí. Ese jamás honrará a su padre y a su madre. Y así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Entonces, aquí el Señor nos muestra la importancia de que honremos a los padres y a las madres y que nosotros cuidemos a nuestros progenitores. Pero si usted dice así, yo debería cuidar de usted, pero no, yo no voy a tener tiempo para esto. Yo voy a cuidar las cosas de Dios. Entonces, cuando estoy cuidando las cosas de Dios, es como si yo estuviese haciendo aquello. Y esto se torna una ofrenda para ustedes. Esto no vale. Esto nosotros invalidamos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, sí, cuidar de las personas, por más ocupados que nosotros estemos con relación a las cosas de Dios. Nosotros no podemos dejar de asistir principalmente a nuestros progenitores, a nuestros padres, a las personas que nos engendraron. Tenemos que cuidar de ellas con el mayor cariño. Nos vamos a confundir las cosas. Y en el versículo 4 que nosotros leímos, si alguno tiene viudas, aquí nos muestra que estas personas de la propia casa deben tener la responsabilidad de cuidarlas, de aquellas personas que son verdaderamente viudas, personas que realmente necesitan de cuidado. Necesitamos hacer esto, y cuando usted hace esto, usted está expresando a Dios. Y aún en los versículos 5 y 6, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esto es muy importante porque puede ser que la persona verdaderamente esté sola, no tenga nadie para que la cuide. Ella puede creer, yo tengo necesidad, entonces voy a pedir. Y aquí, estas personas son animadas a esperar en Dios y perseverar en súplicas y oraciones día y noche. Entonces, mucho más fácil usted pedir las cosas a los hermanos que usted esperar en Dios y perseverar en súplicas y oraciones día y noche. Este es un aprendizaje para nosotros, un perfeccionamiento para nosotros. Nosotros somos muy apegadas a las cosas materiales. Si no tenemos esto aquí, nosotros necesitamos ejercitar la fe. Usted puede tener muchas experiencias de cuidado del Señor en su vida. Si no hay nadie, usted es solo. Puede tener seguridad que Dios estará con usted y lo cuidará. Solo que usted se busque a Él de una manera adecuada. Nosotros hemos cuidado mucho a los hermanos en este periodo de pandemia. Estamos viendo este virus que se instaló y muchos hermanos con necesidades.
Y la iglesia ha buscado asistirlo a estas personas, ayudar a estas personas. Y los hermanos han hecho esto con mucha alegría. No es un peso para los hermanos, sino que fue con mucha alegría. Pero tenemos que tener sabiduría. Aún así, esto no debe ser algo que nos lleve a la comodidad. Debemos aún batallar y el Señor va a continuar supliéndonos. Si Él quiere usar a los hermanos para suplirnos, pero las primeras personas que deben asistir a nuestra familia somos nosotros mismos. Y aquí, en el versículo 6 dice, pero las que se entreguen, mas también estas cosas para que sean irreprensibles. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, entonces, aquí nosotros vemos, sí, nosotros necesitamos cuidar uno de los otros. Voy a leer un trecho. Si en su familia hay personas que tienen cuidado y usted no los cuida, usted está negando la fe. Si nos cuidamos las necesidades de nuestros parientes, negaremos la palabra de Dios. Pero si actuamos así, seremos peor que los incrédulos. Una palabra bastante fuerte, ¿no? Que el apóstol Pablo dijo a Timoteo. Aquí, más adelante, en otra porción importante, queremos leer todas estas porciones a ustedes porque nosotros nos sentimos limitados de transmitir tantas riquezas a ustedes que fue dispensado para nosotros aquí. Aquí dice así: el principio que obtenemos de esta porción de la palabra es que no podemos ayudar a personas que se comportan así, porque nos tornaremos convivientes con sus pecados. Esto se relaciona con los versículos 9 y 10. Será puesta en lista solo viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas, lavado los pies a los santos, socorrido a los atribulados, si vivió en la práctica celosa de toda buena obra. Entonces, pero rechaza viudas más jóvenes. Entonces, aquí está mostrando lo siguiente: al cuidar de las personas, nosotros debemos hacer esto. Aquellas personas que realmente están dedicadas, es una atención para ellas. Cuando usted da la atención a las personas que no están dedicadas al Señor, sino que lo usan, las cosas que el Señor da para ellas, para su bienestar, para su confort y para cometer pecados, ahí nosotros estamos siendo convivientes con esas personas. Nosotros estaremos haciendo la voluntad de Dios cuando cuidamos de aquellos que cooperan con el Señor. Cuidar de aquellos que viven en el pecado es colaborar con el pecado. Y los versículos 11 al 13 nosotros tenemos esta porción que habla de viudas más jóvenes. Entonces, manifestar a Dios en la carne, en el cuidado para aquellos que pasan necesidades, no quiere decir que queremos obligarlos a ayudar a quien quiera que sea. Debemos hacer con sabiduría. Nuestra ayuda no puede alimentar aún personas que tienen un vivir ocioso y que cansa problemas saliendo de casa en casa, hablando lo que no debe. Entonces Pablo habló esto porque era un problema que con seguridad existía en aquella época y hoy no es diferente en medio nuestro. Entonces debemos socorrer realmente a las personas necesitadas. Y después estamos llegando al final de esta sección de la cuestión de la familia. Nosotros debemos tener cuidado para no sobrecargar a la iglesia, porque es importante cuidar las personas de nuestra casa, porque no debemos sobrecargar a las iglesias. El versículo 14 al 16. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen
críen hijos, gobiernen su casa, que no den advertencia en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Las iglesias tienen muchas personas para asistirlas, pero nosotros necesitamos cuidar a las personas de nuestra casa, es lo que estamos siendo animados aquí. Mucho cuidado para no sobrecargar a la iglesia. Claro, podemos compartir con la iglesia. Llegado el momento que no podemos ayudarles, tenemos que tener comunión con los hermanos y pedir ayuda. Sin ninguna duda, los hermanos van a hacer esto con el mayor cariño. Son principios, instrucciones colocados aquí que nosotros debemos observar. Y al final, otro tipo de relación que Pablo quiso mostrar a Timoteo, y nosotros estamos recibiendo ayuda de esta palabra, es con relación patrón y empleado, señor y siervo. Y ahí vamos al capítulo 6 de 1 Timoteo. Capítulo 6 dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Esto se aplica a nuestra actividad profesional. Usted, en su función, en su actividad profesional, debe actuar de tal manera, con dignidad, honrando su patrón, a su empleador. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor y la doctrina no sean blasfemados. ¿Ya pensó? Miren, ese es un cristiano y es relajado en su trabajo. Nosotros cargamos esta responsabilidad. Es un deber que tenemos de ejercer bien nuestra función. Y aquí hay algo interesante. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de los buenos servicios. Esto enseña y exhorta. En nuestra relación profesional tenemos que tener esta percepción. Hay un hermano en una empresa y nos contrata, y usted tiene una función en la iglesia superior a la de ese hermano, pero en la empresa usted debe seguir la orientación de él. Este es un hermano, la iglesia, yo que coordino el grupo, los servicios, él está sobre. No, en el trabajo, en las tareas profesionales, usted es un empleado allí y debe ejercer su función. Y aquí habla de la mejor manera posible y aún trabajar más. ¡Qué bello testimonio es este! Y ahí nosotros vemos algunas porciones para complementar esto aquí. En Efesios 6, capítulo 5, en cuanto a vosotros, siervos, obedeced a vuestro Señor según la carne con temor y temblor, como a Cristo. Entonces, esto es manifestar Dios en la carne. En el versículo 6 al 8. No sirviendo a ojos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué interesante. Aparte de usted dar un buen testimonio haciendo esto y ejerciendo bien su función, con seguridad usted va a ser conocido por la persona que lo contrató a usted. Especialmente, hermano, usted va a tener una recompensa del Señor, un galardón. Entonces vale la pena que nosotros nos dediquemos en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, manifestar a Dios en la carne,
Si su corazón es puro, va a ser manifestado el Señor por causa de su trabajo. Y si actuamos así, aparte de nuestro salario, aún recibiremos un galardón. Esto es tremendo, es verdad. Y en el versículo 9 de Efesios 6, ahí tiene una palabra para los señores. Y vosotros, amos, haced como ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, tratar de la mejor manera posible a los hermanos que trabajan con usted, los hermanos que trabajan con nosotros. Aquel que asume la posición de patrón debe saber tratar bien a sus empleados, sus colaboradores. Colosenses capítulo 4 dice así: Señores, tratad a los siervos con justicia y con equidad, con seguridad de que también vosotros tienen Señor en los cielos. Entonces, sea como siervo o como señor, como empleador, empresario, tenemos que expresar al Señor. Muy bien, esta es la palabra que nosotros tenemos. Y considerar cuando nosotros estamos lidiando con las personas, nosotros entendemos que el precio Dios pagó un precio muy alto por la vida de cada hermano. Entonces debemos honrar a los hermanos, y cuando hablamos amar a los hermanos, debe ser del fondo de nuestro corazón. El Señor pagó un precio por Él, y nosotros tenemos una relación maravillosa también con hermanos, con familiar, profesional. Necesitamos manifestar a Dios en la carne. Que Dios los bendiga a usted.